Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Mis buenos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y les estoy trayendo otra edición de Prediquemos, esta vez en vídeo. El podcast que hemos hecho en audio por varios años, ahora lo estamos haciendo en formato de video. Es mi placer el poder traerles ante su consideración estas reflexiones acerca de la predicación y sobre todo algunas recomendaciones sobre qué predicar durante los próximos días. Hemos estado trabajando con los distintos capítulos que son bastante breves del libro El ABC de la predicación. El ABC de la predicación. ¿Dónde usted consigue este libro? Usted puede ir a nuestra tienda de Shopify y lo puede ordenar. Lo puede ordenar en papel. Si usted vive en Puerto Rico, en la librería Don Checo, lo tienen. Y el tema que tenemos para el día de hoy es ¿qué es la predicación bíblica? ¿Qué es la predicación bíblica? Lo que queremos decir es que la forma, el contenido, la función del texto bíblico debe marcar la forma, el contenido y la función de nuestro sermón. Así de sencillo. Por ejemplo, si usted está predicando de un salmo de lamentación, por ejemplo, el Salmo 5, escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor, atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Pues usted no va a utilizar un salmo de lamentación para un sermón en una boda. Si usted está celebrando aniversario y la iglesia está celebrando que cumplió 40, 50 años y todo el mundo está alegre, usted no va a utilizar el texto del Salmo 5 como base para su sermón, porque no cuadra. Ahora, si usted está en un hogar, tienen un servicio de oración en un hogar, tienen un culto en un hogar, hay una persona que está enferma, hay una persona que está desempleada, hay una persona que está pasando por un momento duro, difícil, pues el Salmo 5 sería perfecto para usted tomarlo como base para darle voz al dolor, a la angustia, a las preguntas que tenga ese feligres acerca de su propia situación. Por lo tanto, les recalco que el sermón bíblico es aquel que es un fiel reflejo del texto bíblico, que refleja el contenido, lo que el texto dice, que refleja la función, el para qué el texto dice lo que dice, y que también refleja la forma del texto. Y usted me dirá, ¿qué es eso de la forma del texto? Bueno, vamos a volver al Salmo 5. El Salmo 5, como es un salmo de lamentación, tiene un movimiento básico. Empieza con lamento y del lamento va a la alabanza. Va del lamento a la alabanza. De una expresión de dolor a una expresión de afirmación. La persona que empieza dudando si Dios lo escucha o no, termina dando un voto de alabanza. Y entonces la persona va haciendo entonces esa transición del lamento a la alabanza. Así que, ¿cuándo vamos a usar un texto como el Salmo 5, un Salmo de lamentación? Pues cuando queremos llevar a la gente del lamento a la alabanza. Cuando la gente está quebrantada, cuando la gente está dolida, cuando la gente necesita una palabra de esperanza. Ahí es que entonces nosotros vamos a participar, vamos a compartir toda esta información y nosotros vamos a presentar el mensaje del texto.
Déjeme ir un pasito más allá. Cuando usted predica, usted desea que su audiencia experimente, vuelva a vivir, viva en carne propia la experiencia que el texto está demostrando. Por ejemplo, si usted está hablando un texto de sanidad, usted desea predicar de una manera que la gente experimente sanidad. Si usted tiene un texto que da esperanza, usted desea que la gente salga con esperanza. Si usted utiliza un texto que es un texto de juicio, de advertencia, pues usted desea que la gente, pues precisamente sienta eso, sienta que se le emplaza, que la palabra de Dios les está emplazando. Así que les repito, lo que nosotros estamos buscando en la predicación bíblica es que nuestra predicación sea un reflejo fiel del texto, que diga algo congruente con lo que dice el texto, que no diga otra cosa, que tome en cuenta la forma del texto bíblico y la función, el para qué el texto bíblico está ahí. Uno de mis maestros fue Walter Brueggemann. Y Walter Brueggemann escribió un libro precioso, de los libros más cortos que él tiene, porque él es un autor de largometraje, que se llama Praying the Psalms, orar con los salmos. Y ahí él presentó una taxonomía, una clasificación. Y él toma las 3 formas básicas de los salmos, que es el salmo de alabanza, el himno, el salmo de lamentación o de súplica, de queja, y el salmo de acción de gracias. Y entonces él va haciendo una taxonomía. Y viene y dice que el salmo de alabanza, el himno, es un salmo de orientación. Es un salmo de cuando usted está completamente orientado y enfocado en Dios, cuando usted está mirando al futuro. Como el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Usted puede seguir con todo el salmo y que usted encuentra pura alabanza. Pura alabanza. No hay ni un solo momento donde el salmista se detenga a una queja o a hablar de dolor, ni nada por el estilo. Es pura alabanza. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas. O sea, todo es alabanza, 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 alabanza. Pues es un salmo que usted canta, que usted lee, que usted recita, que usted predica, cuando usted está enfocado en Dios. Pero entonces, ¿qué hacemos con los salmos de lamentación? Walter Brueggemann dice que esos son salmos de desorientación. Porque nosotros en la vida pasamos por momentos de desorientación. En Puerto Rico, mi tierra, cuando alguien lo quiere animar a uno, le dice, echa para adelante. Pero a veces uno está tan desorientado que uno no sabe para dónde es para adelante. Y hay personas que creen que están avanzando y están caminando para atrás. Están desorientados. Entonces, el salmista que empezó desorientado, se orienta. Y el que empieza diciendo, Señor, escúchame, de lo profundo a ti clamo, ten piedad de mí porque me devoraría el hombre. El que empieza con la queja, termina diciendo, yo te voy a alabar, con un voto de alabanza. Por ejemplo, el Salmo 130, que empieza diciendo que de lo profundo del alma estoy clamando, termina el salmista diciendo, espera en Jehová. Espera. Y el salmo de desorientación tiene la función de llevarnos a una nueva orientación. Cuando hablamos de nueva orientación, estamos hablando de los salmos de acción de gracias. El salmo de acción de gracias es un salmo que celebra que nosotros pasamos por un momento difícil, de enfermedad, de falta de fe, de ataques de los enemigos,
y sobrevivimos. Sobrevivimos. Y esa mitad lo celebra. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pues ¿de quién voy a atemorizarme? Te recuerda los tiempos malos, cuando se juntaron mis enemigos, los malignos, en contra mía, para devorarme como si fueran fieras, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. O sea, el Señor les salvó. En ese sentido, los salmos de acción de gracia, aunque recuerdan el momento malo, celebran la nueva orientación que Dios nos da. Así que usted tiene esa clasificación: salmos de orientación, salmos de desorientación, salmos de nueva orientación. Y nosotros pues queremos darle gracias a Dios, porque cuando uno comprende la Escritura y uno entiende la Escritura, mientras mejor usted entiende el texto, además, con más pertinencia usted lo puede predicar, más efectiva va a ser su predicación. Queremos que nuestros sermones sobre la Biblia sean un fiel reflejo de la Biblia. Un sermón es bíblico cuando su contenido corresponde al contenido del texto que intenta exponer. Un sermón es bíblico cuando su función corresponde a la función del texto que le sirve de base. Un sermón es bíblico cuando su forma corresponde a la forma del texto. En resumen, la predicación es verdaderamente bíblica cuando el sermón es un reflejo fiel del contenido, la función y la forma del texto que le sirve de base. Ese es el capítulo que estamos discutiendo hoy de nuestro libro, el ABC de la predicación, el capítulo 3. Añadimos entonces la presentación y queremos presentar el libro Principios de Educación Cristiana. Este es un libro bastante modesto, muy sencillo, que presenta elementos básicos de la educación cristiana. Es un libro adecuado si usted quiere dar talleres de educación cristiana en la iglesia local, si usted quiere ayudar a las personas a comenzar en su camino de fe como maestros y maestras de escuela bíblica dominical, enseñando en los distintos programas de la iglesia, pues por favor, siéntase en completa libertad de ver este libro. Lo consigue en Amazon. Vamos entonces a hablar de las lecturas para el 26 de junio. Le llamamos humildemente a esta sección, le llamamos el pan del domingo. Las lecturas para el próximo domingo 26 de junio, sugeridas por el Leccionario Común Revisado, son las siguientes. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 2, el mandato de David a Salomón. El mandato de David a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 19, que si recuerdan, esa es una de las recomendaciones para la semana pasada. La semana pasada era la recomendación principal, para esta semana una recomendación alterna. Es cuando Elías huye a Oreb. Cuando Elías huye a Oreb. Y hablamos de ese texto ya la semana pasada, en el momento donde Elías básicamente está escapando. Y Dios se le aparece, lo emplaza, y cuando Elías sigue insistiendo que él es el único que queda, Dios lo sustituye como profeta. En términos de los salmos, encontramos el Salmo 77, versículos 1 y 2. Con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Y versículos del 11 al 20, encontramos que dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas. Y el salmista se sigue preguntando cómo es que Dios responde a la oración. Es una lástima que el leccionario deje fuera, para mí, el texto más importante, el pivote de este Salmo 77, que dice: y dije,
El salmista se dice a sí mismo: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo. ¿A qué se refiere? En el Salmo 77, el salmista se pregunta si Dios todavía tiene misericordia. O sea que el salmista está desanimado. Y en un momento como que vuelve en sí y dice: no, esto es enfermedad mía. Y traeré a la memoria, pues voy a recordar de los momentos buenos. Si usted busca en la página nuestra de drpablojimenez.com o en nuestro podcast de audio, va a encontrar un sermón que se llama La memoria herida. La memoria herida. Y esa es una frase que yo aprendí hace muchos años de un pastor amigo que me dijo: mira, el salmista tenía la memoria herida y no podía recordar correctamente. Entonces, ahí pues tomo eso como una metáfora para hablar del salmista que tiene que recordar, aprender a recordar y recordar los tiempos cerca de Dios. La otra lectura es el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y habla de la herencia que Dios tiene para su pueblo. En Gálatas capítulo 5, nosotros encontramos uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento. Porque ahí en Gálatas 5, nosotros encontramos lo que se llaman catálogos o listas. En primer lugar, encontramos una lista de vicios, de pecados. Un catálogo de pecados, un catálogo de vicios. Pero también encontramos una lista de cosas buenas, lo que se llama un catálogo o una lista de virtudes. En particular, la lista de pecados y de cosas malas se llama las obras de la carne. Y hay toda una serie de manifestaciones y de pecados que el texto critica. Y entonces tenemos los versículos 22 al 25 que hablan acerca de las virtudes. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El versículo 1 del capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a volver sobre ese capítulo en unos minutos, pero quiero decirle que esa es la lectura de la epístola. Con respecto a Lucas 9:51, Lucas 9:51 es un texto bien importante. En la versión Reina Valera 1960, ese texto dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese es un texto precioso. Y a partir de ese momento, Jesús empieza su camino a Jerusalén y por lo tanto su camino a la cruz. Así que ese es un texto precioso y también es un texto que habla sobre el discipulado. Hay 3 personas que van y le dicen a Jesús que lo quieren seguir o por qué no lo pueden seguir. Y la forma como Jesús le responde a cada uno de ellos es impresionante. Ahora bien, ¿qué le parece si ahora vamos al bosquejo de la semana? Y le estoy proponiendo que hablemos acerca del fruto del Espíritu, que este próximo domingo hablemos acerca del fruto del Espíritu. Aquí yo tengo que aclarar algo. Es que en griego nosotros tenemos tiempos verbales que no existen en español. Nosotros no tenemos el género neutro en español, como en griego. Griego es muy común. Y entonces, por lo regular, cuando usted tiene una palabra cuyo género es neutro, en griego, el plural es un colectivo. Ya los perdí. Déjenme volver a explicar. Nosotros tenemos en español palabras que, aunque las decimos en singular, expresan un grupo, un colectivo.
Por ejemplo, si yo digo había una jauría. ¿Pero qué es una jauría? Un montón de perros, un grupo de perros. Había una multitud. ¿Había una persona? No, había muchas personas. Había una piara. Una piara es un grupo de cerdos, un hato de cerdos. Pues, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando de el fruto no es una sola cosa. El fruto es un colectivo. Pues tenemos entonces el problema de que la palabra el fruto del Espíritu es un colectivo. Con esto lo que le quiero decir es que no hay diferencia entre decir el fruto y los frutos. Porque el fruto de todos modos es colectivo. El fruto van a ser 9 virtudes. 9 virtudes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entonces articular el sermón? En primer lugar, pues podemos considerar qué es eso de la plenitud del Espíritu Santo, que eso de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y la mayor parte de la gente asocia al Espíritu Santo con los dones extraordinarios. Hablar lengua, los dones de poder, como los dones de sanidad. Sin embargo, eso es una visión limitada de la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo incluye otros aspectos aparte de los dones espirituales. De ahí usted puede pasar a explicar que hay un catálogo de vicios y un catálogo de virtudes. O sea, 2 catálogos, uno de vicios y otro de virtudes, en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, o sea, la carta a los Gálatas. Y usted puede ver las obras de la carne, como esas obras de la carne contradicen, se oponen ¿a qué? Al fruto del Espíritu. Entre los 9 elementos que componen ese fruto del Espíritu Santo, el primero es el amor. Y estamos hablando del amor ágape, que es el amor más excelente. El segundo fruto es el gozo, es la alegría. La diferencia que hace la alegría. En tercer lugar, nosotros encontramos la paz. Y la paz, la palabra paz, como yo le explicaba hace un par de semanas cuando estábamos considerando Romanos 5, en griego la palabra eirene, de donde viene el nombre Irene, si usted conoce alguna mujer que se llama Irene, se llama paz. Pues eirene quiere decir que paró un conflicto, que se acabó una pelea, que se acabó una batalla, que se acabó una guerra. Eso es importante. Eso es sumamente importante. Pues la paz quiere decir que nuestra pelea con Dios va a terminar. Así que ya llevamos 3 elementos que componen el fruto del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz. De ahí pasamos a otro trío, la perseverancia, la benignidad y la bondad. Cuando nosotros estamos hablando de perseverancia, esta no es la palabra que por lo general se traduce como paciencia. No, no es esta. Esta es la palabra que tiene que ver con cómo usted controla sus pasiones, cómo usted controla su carácter. O como diría Pablo Polishuk, el consejero pastoral, cómo usted trabaja para que la parte ejecutiva de su cerebro, de su mente, controle las emociones. La benignidad es el poder hacer el bien, la amabilidad en este caso. Y la bondad, el actuar con bondad, el hacer lo bueno. Los 9 elementos terminan con fe, mansedumbre y templanza. La palabra fe en griego lo que quiere decir es confianza. Eso es lo que quiere decir. Fe es tener confianza. La mansedumbre es humildad. También se puede traducir como dulzura. Y en este mundo de gente tan amargada necesitamos gente con dulzura. Y entonces la templanza es la capacidad de usted dominar sus propios deseos. O sea, una vez más, que ese elemento ejecutivo de la mente
controle las pasiones. Y entonces, cuando usted tiene autocontrol, usted tiene templanza. Por lo tanto, encontramos que los 9 elementos que componen el fruto del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la perseverancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y la Biblia dice que contra esas cosas no hay ley. Todas estas virtudes nos llevan al crecimiento. Por eso se usa una imagen tan linda como la del fruto. Es una cosa preciosa cuando nosotros podemos considerar que Dios nos permite crecer en la fe de Jesucristo. No debemos descuidar el cultivo de las virtudes espirituales. Yo sé que nosotros los protestantes nunca le hemos dado muchísima importancia a esto de las virtudes. Esto ha sido más un lugar común o un lugar teológico entre la ética de la teología católica. Pero nosotros tenemos que aprender a cultivar virtudes en nosotros y en los demás. Claro está, lo más importante, de acuerdo al mismo apóstol Pablo, es el amor. Es lo más importante, el amor. En mi denominación se utiliza, en los discípulos de Cristo se utiliza una frase que dice: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia o libertad; y en todo amor. Y necesitamos que en todo se manifieste el amor. Sabemos que los dones de poder van a acabar, como las lenguas van a acabar. Pero el carácter no va a acabar. Por lo tanto, es importante a nosotros cultivar todo este fruto del Espíritu, porque eso es lo que nos permite modelar nuestro carácter. Eso es lo que nos permite modelar nuestra carácter. No hay ley que prohíba amar. No hay ley que prohíba tener gozo. No hay ley que prohíba tener paz. Todo esto nos lleva a la importancia de que esas virtudes nos permitan vivir de acuerdo a las disciplinas espirituales. ¿Qué es eso? La oración, la lectura de la Biblia, el silencio, el ayuno, la adoración a Dios en comunidad, la visitación a personas enfermas, confinadas, débiles en la fe. Todos esos son elementos importantísimos para nuestra vida. Y usted puede terminar este breve bosquejo diciendo: ¿cuánto tiempo toma el cultivar el fruto del Espíritu? Toda su vida en esta tierra y toda la eternidad. Lo bueno es que nosotros nunca vamos a dejar de crecer en la fe de Jesucristo. Una vez más, mil gracias por su audiencia. Mil gracias por estar con nosotros. En próximas semanas vamos a tener varias personas invitadas de distintos países y de distintas tradiciones con nosotros. Pero hoy ha sido mi placer estar con ustedes y solamente me resta una cosa: es desear que Dios les bendiga, que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.